Los legisladores, mañana viernes se ha citado por parte del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en México, José González Morfín, al pleno, a esta sesión ordinaria a las 11 de la mañana para iniciar la discusión en lo general y en lo particular del dictamen de la reforma laboral. Así que un tema de esta trascendencia se ha colocado en esta velocidad propia de esta llamada iniciativa preferente que está estrenando México, que se aprobó recientemente a partir de una serie de reformas políticas en nuestro país y que le da al Ejecutivo la posibilidad de enviar precisamente reformas con estas características en donde el Congreso obligatoriamente tiene que resolver, aprobando, rechazando o modificando lo que el Ejecutivo envía en un corto periodo. Ese periodo está transcurriendo y van de por medio muchísimas cosas, evidentemente para una sociedad, en este caso la mexicana. Le agradezco mucho a la doctora Gloria Arellano Bernal. La doctora Bernal es especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Laboral, doctora en Derecho y bueno, pues especialista en todos estos temas. Gracias, doctora, por estar aquí. Carmen, un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias, doctora, y bienvenida. Y bueno, estaremos en comunicación vía telefónica más adelante con el doctor Raimundo Tenorio, que es el director de la carrera de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey en el Campus Santa Fe. Estamos pues, doctora, pues en la hora de las definiciones. Está esta iniciativa preferente que ha sido modificada en un primer momento por la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el dictamen, que ahora está con un conjunto de reservas, 261. Así es. 261 reservas de unos 300 artículos, donde, bueno, la pregunta que te haría, doctora, independientemente de que estamos en algo en proceso, sí, o sea, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero si pudiéramos hacer un alto en el camino y explicarle al auditorio que nos ve en dónde estamos parados, cuál es la materia principal del debate de los legisladores y hacia dónde se dirige una reforma laboral en México. Así es, Carmen. Mira, esta ley que se está analizando es la modificación, y esto es muy importante, porque no es que la Ley Federal del Trabajo completa la tiremos a la basura y vamos a tener una nueva. No, hay muchos artículos que se están modificando, y esto es fundamental precisarlo para evitar pues una serie de confusiones en ese sentido. ¿Cuántos artículos tiene la ley federal de trabajo? La Ley Federal del Trabajo está dividida en la parte individual, en la parte colectiva y en la parte procesal. Estaríamos hablando de 1000 y tantos artículos. 1000 y tantos artículos, y se van a modificar unos 300. Así es, bueno, así es. Eso es lo que va a pasar. Es muy importante. Ahora, nuestra ley es una ley de 1970. Pero esta ley está copiada prácticamente de la de 1931. Estamos hablando de que el esquema laboral con el que se quiere manejar actualmente México es cuando México era un país de agricultores. Entonces, en un esquema globalizado, una ley tan obsoleta requiere forzosamente una modificación. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con nuestra ley actualmente? Pues que uno de los problemas principales que tiene es que está promoviendo, la actual, está promoviendo el esquema informal, porque es muy difícil la contratación, es muy difícil el despido. Entonces, ante estas situaciones estamos en una situación compleja. Además, ya la filosofía de la lucha de clases que tenía como esencia la Ley Federal del Trabajo de 1931 ya no existe actualmente. Entonces, este proyecto que están analizando en este momento la Cámara de Diputados, ¿resuelve la problemática de México en el ámbito laboral? La respuesta es no, Carmen. Hoy por hoy no la resuelve, pues porque tiene muchos problemas, ¿no? Que no están bien definidos. Que fíjate lo que te voy a decir, pudiera ser eventualmente que los cambios, si no son los correctos, van a dejar una ley peor que la que tenemos. ¿Ese es un riesgo que ves? Ese es el riesgo que veo, sí, por supuesto. ¿Por qué? Sí, porque... ¿Si se hace qué tipo de cosas? Sí, por ejemplo, uno de los temas más controvertidos, que es el que se refiere al outsourcing. En el esquema de outsourcing, que ha habido incluso una modificación a la Ley del Seguro Social del 9 de julio del 2009, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende, y aquí hay que hacer grandes diferencias. Uno es las empresas de outsourcing que cumplen con sus obligaciones de la Ley
Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, y los que no cumplen. Y por supuesto, las reformas que se están promoviendo en este momento, lo único que van a ocasionar es que los que no cumplan, pues, sigan incumpliendo, y los que realmente están cumpliendo y que benefician al país, porque el esquema de outsourcing es un esquema a nivel mundial. ¿Y qué es lo que se ha obtenido, por ejemplo, en India? Millones de empleos. Entonces, este punto es un punto sumamente delicado que, de no tenerse con el cuidado que requiere, y que la Cámara de Diputados o los senadores, porque ya no hubiera tiempo en la de diputados, corrijan, vamos a tener un problema muy severo en México. ¿Qué en particular del outsourcing es lo que debería ocurrir y qué es lo que no debería ocurrir en una ley deseable para ti? Así es. En este esquema es no atacar porque, por ejemplo, la propuesta que está Tú no actual... dices no al outsourcing. No, por supuesto. Tú dices sí al outsourcing, sí. Siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando sea un outsourcing que cumpla con todas las disposiciones legales. Que los trabajadores tengan sus garantías laborales, que lo tienen. Hoy por hoy te voy a decir que las grandes outsourcing en México están cumpliendo, están dictaminadas. ¿Quiénes son el problema? Pues todos los que están en la economía informal, que establecen esquemas jurídicos totalmente fuera de la ley. Entonces sí debería de estar, pero totalmente regulada, para evitar, pero con los parches que está manejando actualmente el proyecto de reforma que se está ahorita analizando, pues con esos parches vas a quitar la posibilidad del outsourcing, porque están poniendo que los esquemas fundamentales de las empresas no los toquen las outsourcing. ¿Qué significa eso, Carmen? Pues quién sabe, pero al final del día eso puede acabar con todo el esquema. Ahora, otro punto que tiene esta reforma que es terrible y que de verdad puede provocar muchos problemas es que tratan igual a los desiguales. Es decir, no es lo mismo una microempresa que una empresa transnacional. Y sin embargo, nuestra ley la obliga, con este proyecto de reformas, a cumplir las mismas disposiciones, las mismas obligaciones. Es importante ya avanzar en este sentido. Y el otro tema que está haciendo mucho ruido y que es muy delicado es el tema de las multas. Fíjate, subirlas de 350 veces el salario mínimo a 5,000 veces el salario mínimo, los que van a ganar son los inspectores de trabajo, y va a ser un esquema de corrupción terrible en México. ¿Las multas a las empresas que no cumplan con qué? Con las disposiciones que establece la Ley Federal del Trabajo. ¿Y tú crees que eso va a fomentar la corrupción en vez de inhibir el incumplimiento? Sí, por supuesto, porque va a llegar el inspector con un patrón, por ejemplo, un patrón pequeño, y le va a decir, a ver, ¿dónde está su nueva comisión, que también está contemplada en el proyecto de reforma, de productividad, capacitación y adiestramiento? Oye, no, pues es que, perfectamente. Entonces, fíjate lo interesante, el patrón en ese sentido no va a saber que él no está obligado, porque la disposición actual dice que esta obligación será para las empresas que tengan más de 50 trabajadores. Pero bueno, en ese tenor vamos a tener muchísimos problemas y muchísimas corrupciones. Entonces, aquí yo veo esta situación delicada y que debe ser modificada, si no por la Cámara de Diputados por falta de tiempo, por la Cámara de Senadores. Ahora, esto de ninguna manera significa que no deba haber reforma, ¿eh? O sea, es fundamental, porque aún este proyecto, con todas sus deficiencias, tiene cosas muy buenas para los patrones y cosas muy buenas para los trabajadores. Y te pongo como, por ejemplo, un tema clarísimo de bondad que ha sido motivo de mucha discusión. El caso de los contratos de capacitación, por ejemplo, ¿no? El contrato de capacitación, el proyecto, señala de manera expresa que si llega un joven que quiere laborar, sí, tiene que estar en capacitación 3 meses para trabajos manuales y 6 meses para gerenciales. Pues este es un esquema que les va a dar trabajo a los jóvenes, porque cuando los jóvenes actualmente llegan a las empresas a solicitar trabajo, ¿qué es lo que les dicen? ¿Tiene usted experiencia? No. Bueno, entonces si no tiene experiencia, lo lamentamos que pase el siguiente. Con este tipo de contratos te va a permitir tener la posibilidad de darles trabajo a ellos. Y eso de gerenciales es muy polémico, porque he oído a otros expertos que dicen gerencial puede ser cualquier cosa. Claro, así es, pero no tiene ninguna problemática en la práctica. Mira, a mí me parece
parece que muchas de las reformas que están ahorita en análisis, mucho es poner en papel las situaciones que se dan actualmente en el ámbito laboral. ¿Qué ha pasado, Carmen? Que después de todos estos años, desde 1970 hasta acá, es una ley que nadie utiliza. Es una ley que patrones y trabajadores han terminado por flexibilizar y por resolver. Y te pongo un ejemplo clarísimo que viene en el proyecto. Dice, por ejemplo, el pago del salario podrá realizarse vía transferencia electrónica o depósito bancario. Por supuesto. ¿Cuál es la duda? Hoy por hoy todos lo hacemos así. Pero ¿qué dice nuestra ley vieja? La ley vieja dice, o la ley que hoy por hoy está vigente, la que hasta esta noche está vigente. Así es, dice que el salario tendrá que pagarse en efectivo en el lugar de trabajo. O sea, son situaciones que rebasadas totalmente. Déjame, doctora, hacer una pausa. Regresamos a escuchar al doctor Raimundo Tenorio, que también tiene una opinión que expresar del TEC de Monterrey, y volvemos con este programa. Bueno, regresamos en esta conversación con la doctora Gloria Arellano Bernal, y se incorpora a la mesa vía telefónica el doctor Raimundo Tenorio del TEC de Monterrey, director de la carrera de Economía y Finanzas. Doctor Tenorio, gracias por tomar esta comunicación vía telefónica. Estamos, siguiendo de cerca lo que ha sido todo este debate en México para una reforma laboral. Ha habido manifestaciones masivas en las calles, sindicatos que se manifiestan, desplegados. Va mucho de por medio, desde luego, cuando se pretende modificar parte sustantiva de una estructura legal como la que México tiene vigente hace tantos años. Doctor Tenorio, dinos cuál es tu análisis de lo que va de por medio con esta reforma y de lo que se está discutiendo en estos momentos. Bueno, lo que va de por medio es poner en orden la modernización que ha sufrido el mercado laboral, particularmente en los últimos 30 años. Es un hecho que las relaciones laborales bajo las cuales fue hecha la ley del 70 correspondieron, como bien mencionó la doctora, a otros tiempos en los cuales las relaciones de producción eran primordialmente agrícolas e industriales con los trabajadores, y además con el propósito de ajustar el balance de negociación entre obreros y desde luego patrones. Hoy hablamos incluso de trabajadores del conocimiento. En esas circunstancias, en estos últimos 10 años ha crecido la tasa de informalidad generadora de empleos a 2 dígitos, prácticamente un 22%, mientras que el trabajo formal solamente lo ha hecho a una tasa del 9%. Esto, entre otras cosas, por esa falta de flexibilidad en una ley que regule el mercado de trabajo de la forma en la cual el mismo trabajo lo está pidiendo. En las circunstancias en las cuales hoy podríamos hablar, por ejemplo, del outsourcing, que es el tema fundamental que se trató por parte de la doctora, yo veo, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la banca en México, que tiene empleadas a 95,000 personas en un esquema de outsourcing, pero que ahora con esta modificación, aquellos trabajadores que se incorporen a la banca y que desarrollen alguna actividad sustantiva, tendrán que ser contratados por ese patrón que recibe el beneficio con contratos de tiempo indeterminado. Me parece que también hay otra serie de beneficios para los trabajadores que tienen que ver con la libre asociación. O sea, a final de cuentas la libre asociación no se trastoca, es una relación evidentemente entre particulares. Desde luego que la transparencia siempre que los trabajadores exigen de manera justa por las cuotas que entregan es un tema de difícil negociación entre los propios trabajadores, conflictos de los cuales nos enteramos cotidianamente y que generan pues obviamente un proceso de demandas incluso entre propios trabajadores que ponen en conflicto a las empresas y pues evidentemente afectan la productividad. Me parece incluso que hoy, al dar prioridad en esta ley a cuestiones como la competitividad y la productividad, donde los propios trabajadores estén involucrados en los procesos de decisión, de programas de capacitación, de adiestramiento, es un buen balance para los trabajadores para poder calificar mejor el trabajo y desde luego poderlo pagar mejor por parte de los patrones. Es un hecho también que la mayor parte de empleo que se genera en la economía formal es por parte de empresas pequeñas y medianas. El 90% de las empresas de nuestro país son empresas pequeñas, medianas y micros, con un promedio de trabajadores apenas que llega a 10 por establecimiento. En esas circunstancias, bueno, pues ni pensar que una pequeña o microempresa soporte, por ejemplo, los laudos laborales
con pagos por despidos injustificados de hasta 50 meses de sueldo. Entonces, pues también por eso es que se dice que ahora con esa modificación, a limitarlo a solamente 12 meses, pues se va en contra de los intereses de los trabajadores. Pues también va en contra de los intereses de los coyotes, ¿verdad?, que se han dedicado, entre otras cosas, a estos largos juicios en los cuales llegan a quebrar a microempresas y a pequeñas empresas. Bueno, pues todo esto es materia de discusión y de debate. Desde luego que hay posturas diversas y encontradas sobre estos asuntos. Hay uno de los temas que también ha causado pues mucha discusión y que tiene que ver con el pago por hora. A ver, doctora Gloria Arellano, doctor Raimundo Tenorio, ¿qué es exactamente lo que se plantea en esta iniciativa? Sí. Y ya incluso si se mantuvo igual o no este párrafo respecto al pago por hora de lo que originalmente planteó el Ejecutivo, si se quedó igual en el dictamen de la Comisión del Trabajo o si cambió, y qué están por discutir ahora en el Pleno mañana. Así es. En principio el proyecto, sí, y es muy importante este tema, porque hemos escuchado, yo creo que todos, cualquier cantidad de locuras sobre esto, y entonces dicen, ahora el pago por hora va a ser de 8 pesos. Eso es totalmente falso. 7 pesos. Totalmente falso, porque no, en la ley, por supuesto, en el proyecto, no viene esa cantidad, ni ninguna. Esta idea proviene de que si tienes un salario mínimo de tanto, claro, lo divides entre 8 y te da 7 pesos la hora. Así es. ¿Y no es así? Pues no es así. ¿Y cómo si es? Fíjate, la reforma textualmente, el proyecto dice que el patrón y el trabajador podrán pactar el pago por hora. Ahora, esto ya existía en la Ley Federal de 1970. ¿Qué es pago por hora? ¿Cómo debemos entender? Pago por hora es el hecho de que entre el patrón y el trabajador vamos a decidir cuántas horas vas a laborar y cuánto va a ser el pago de estas horas, pero es un convenio entre partes, que significa que al final del día, si tú no estás de acuerdo con lo que yo te estoy ofreciendo, simplemente dices no. Ahora, en la Ley Federal del Trabajo actual, por supuesto que ya existe el pago por tiempo, o sea, por el tiempo laborado. Entonces, que puede ser jornada reducida, que puede ser semana reducida. Entonces, el tema aquí no es verdad que pueda eventualmente afectarse si tú como trabajador no aceptas este esquema. Bueno, ¿no? Pero doctora, a ver, aquí los que hacen la crítica dicen, ¿va a ser a destajo entonces? ¿O cómo se debe entender? No tiene que ser a destajo porque el mismo proyecto, ¿en algún caso? No, porque el mismo proyecto dice que no debe exceder de las 8 horas que le corresponden al trabajador. ¿Puede ser de 8 horas o menos, pero no más de 8 horas? Sí, porque son las 8 horas que tiene la posibilidad el trabajador de elaborar, que se mantiene en la Ley Federal del Trabajo. Eso es un punto que no toca la modificación. ¿Cómo aplica aquí el tema de las horas extras, por ejemplo? Las horas extras es un tema que no... ¿Distinto? Sí, porque finalmente las horas extras es la prolongación de la jornada laboral y estas tienen una forma de pago que no está tocando la modificación. Es decir, si exceden de 9 horas a la semana, deberán pagarse triple. Y eso sigue contemplándose en la Ley Federal del Trabajo. No hay modificación, no hay un artículo que hable sobre el cambio en las horas extras. Solo habla de la posibilidad, y esta es una posibilidad interesante, porque tenemos el caso, por ejemplo, de las amas de casa. Las amas de casa en una jornada actual, en el esquema en el que el niño entra a las 8 de la mañana y hay que recogerlo a las 12:30 de la tarde, ¿qué mujer puede trabajar? Bueno, en este esquema podría tener un pago por horas. Doctor Raimundo Tenorio, que es un tema de los controvertidos, ¿qué opinas? Mira, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con la doctora y yo sumaría incluso que la posibilidad de acumular horas para cotizaciones en el IMSS, no pierde el trabajador la acumulación de días o de semanas para sus cotizaciones, como también incorpora al mercado formal a aquellas mujeres, por ejemplo, que puedan trabajar por hora en un mercado, como se menciona, justamente más flexible. En circunstancias incluso donde el legalizar lo que ya ocurre por ley de costumbre, que es este trabajo por hora, favorece en mucho la incorporación de jóvenes que buscan trabajos de medio tiempo y que están
en el presente en condiciones verdaderamente de explotación. Vaya, con esto no quiero decir que esta modificación que se hace para poner en papel, en lápiz, lo legal que puede ser el pago por hora, vaya obviamente a evitar que haya también explotación de trabajo, pero por lo menos pone en manos del trabajador la posibilidad de poder defenderse en tribunales de un sentido de explotación o de destajo que le desfavorezca incluso en sus propias prestaciones básicas de ley. ¿Con qué se va a defender un trabajador sobre este esquema? En este sentido, el trabajador sigue teniendo toda la posibilidad de poder acceder a los tribunales del trabajo, locales o federales, y poderse defender, pero ahora sí con un contrato que está totalmente legalizado, en donde él puede demandar incluso el por qué no se le incorpore a la seguridad social, o incluso por qué no se le incorpore otro tipo de prestaciones como son las cotizaciones de Infonavit o la acumulación de ahorro para el retiro, porque no se violenta el establecimiento del salario por día, el llamado sueldo integral. Déjenme, doctores, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Se nos acaba el tiempo, pero hay otros temas también importantes, desde luego, como esto que han llamado la flexibilización, incluso los que dicen facilitación para el despido. Después de la pausa. Te estás refiriendo. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya no vamos a poder hablar de lo que dijimos que íbamos a hablar en la parte del corte. ¿Con qué te despides, doctor Tenorio, para cerrar el programa? Bueno, pues yo con lo que me despido es de que desafortunadamente, bueno, pues nuestro presidente Felipe Calderón, el buen propósito de haber sido el presidente del empleo, finalmente, bueno, pues no se le cumplió. Pudo haber arrancado el sexenio con una propuesta como esta, desde luego las condiciones y el marco legal no lo favorecieron, y ahora México tendrá una reforma legal que es la que se va a poder negociar, más no la que requiere de profundidad evidentemente el país para generar esos empleos que requieren sobre todo esta generación de jóvenes que estará creciendo a un 5 o 6% anual, es decir, 1.200.000 más personas que se incorporarán al mercado de trabajo, y que todos deseamos que evidentemente tengan la justa distribución del ingreso en la economía, que es el empleo. Bueno, pues veremos cómo quedan las cosas. Gracias, doctor. Nos vamos brevísimo, doctora. Muy breve. Claro que sí. Nada más que en este momento estamos en una situación histórica para México. Y si no se toman las medidas adecuadas, el problema laboral en México no solamente no se resolverá, pudiera quedar peor. Bueno, veremos qué pasa, doctora. Gracias por estar aquí y gracias a usted que nos acompañó. Hasta mañana. Veremos en qué termina esta historia. Pásela bien.